Hola, estás en Emilius VGS. ¿Qué te pareció la intro? ¿Te gustó? ¿Nos vamos renovando? Bueno, en este video haré un tutorial sobre Spire AR, donde combinaré dos trackers, el Plane Tracker y el Target Tracker. Y para realizar este prototipo, trabajaré con una esfera 360 y haremos todo el proceso, es decir, desde Blender, Photoshop hasta Spire AR. Quédate hasta el final del video que está muy interesante. Y por supuesto, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Para hacer este prototipo, tenemos que trabajar desde Blender. Vamos a crear una esfera 360. Es importante trabajar con precisión, así que vamos a habilitar la opción de saber cuántos triángulos y faces existen. Editamos las preferencias y activamos el Scene Statistics. Agregamos un UV-Sphere. Modificamos el Shade. Luego vamos al modo edición y podemos ver el número de faces, que son 512. Y claro, también vemos otros datos relevantes. Tenemos que usar el Select Mode con la opción Faces. Si tomamos esta parte de la esfera, nos daremos cuenta que hemos seleccionado 32 faces. Es decir, si trabajamos de esta manera, necesitamos 16 agrupaciones para completar los 512 faces. Entramos a Material Properties. Mantenemos los faces seleccionados y creamos un material específico. No olvidemos usar el botón Asignar. Seleccionamos otra parte de la esfera. Y creamos otro nuevo material. Y asignamos. Realizamos una tercera selección. Creamos el material y asignamos. Realizamos el mismo proceso hasta tener 16 materiales. Listo, acá tenemos el trabajo. Podemos exportar este archivo 3D para luego agregar imágenes independientes, pero para mayor control agregaremos las imágenes dentro de Blender. Obviamente primero debemos trabajar con las imágenes, por eso vamos hacia Photoshop. Usaremos una imagen 360 HD. La capa que usaremos debe estar desbloqueada. Usaremos la herramienta Sector. Cubrimos todo el espacio. Presionamos clic derecho y dividimos el sector en 16 partes. De manera vertical. Ahora vamos a seleccionar el primer campo. Copiamos. Creamos una nueva capa y pegamos. Seleccionamos el segundo espacio. Lo copiamos y creamos otra nueva capa. Finalmente pegamos. De esta manera vamos a generar imágenes aisladas. Repetimos el proceso hasta completar 16 imágenes. Así quedaría. Mira estas imágenes independientes. Seleccionamos todas las capas y vamos a exportar en formato JPG.
Regresemos a Blender. Seleccionamos el primer material. Y en la opción V-Editing agregaremos nuestra primera imagen que trabajamos en Photoshop. Cambiaremos el modo de cómo visualizamos el archivo 3D. Ahora vamos a modificar la malla que aparece en la izquierda. Trataremos de cubrir todo el espacio de la imagen. Entramos a Shader Editor. Aquí agregaremos un Image Texture. Lo conectamos de esta manera. Luego llamaremos a la imagen que importamos. Acá tenemos la primera imagen puesta en la esfera. No te preocupes, hay forma de optimizar para que estos límites visuales se vean bien. Toda esta información detallada lo encontrarás en Patreon. Y obviamente, los miembros del canal podrán ver el video con la versión extendida. Acá tenemos el objeto ya con todos los materiales. Lo exportamos en formato GLB y vamos hacia Spare.AR. Abrimos la opción Sharing Experience. Como vamos a utilizar el Hand Tracking y el Plane Tracking, es necesario implementar uno a la vez para entender el proceso. Pero primero importaremos nuestro archivo 3D. Agregamos un Hand Tracking. Cambiamos el Video Preview. Subimos el archivo dentro del tracking. Reducimos su escala para que se vea bien. La optimización del peso del objeto es importante. Por eso debemos tener cuidado del tamaño de las imágenes y cuántas usaremos. Podemos seleccionar todos los materiales en conjunto y modificar en bloque. Lo mismo haríamos con las texturas. Podemos optimizar y configurar el tipo de formato y la calidad de la imagen. Trabaja en las variaciones. Posiblemente, si tenemos solo 8 divisiones, podríamos mantener el archivo sin comprimir las imágenes. Vamos a probar la experiencia simple. El objeto se visualiza correctamente en la mano. Este es el primer paso, porque lo que queremos es mostrar el objeto adecuadamente, ya sea para un Hand Tracking o un Plane Tracking. Y obviamente para este último, la esfera debe ser más grande. Ahora iremos hacia Spare.AR. Agregaré un Plane Tracker. La experiencia del Hand Tracker estará adentro. Agregaré la esfera 360 al nuevo tracker. Ahora tendremos dos esferas implementadas. También usaremos un Null Object para mayor control de la esfera. Cambiaremos los nombres para no confundirnos.
Otro elemento relevante que debemos usar es un botón dentro del Hand Tracking, para hacer visible la esfera 360 del Plane Tracking. En este prototipo será un plano de color verde. Arrastro el Hand Tracker dentro del Patch Editor. Quitaré este patch para agregar el Hand Bounding Bots. Agrego el visible de la esfera 360 relacionada a la mano. Y lo conecto. También llamaré a la otra esfera 360 relacionada al Plane Tracking, para indicar que cuando aparezca el Hand Tracking no se visualice la otra esfera. Para eso usaré el Knot. Mira el video preview para que entiendas mejor. Agrego el plano verde al Patch Editor. Y luego el Object Tab para asociarlo. Utilizo un switch para luego conectarlo con el visible del Null Object. Con esta lógica, lo que haremos es activar y desactivar la esfera 360 del Plane Tracking al presionar el plano verde. Para hacerlo más interactivo, podemos agregar una animación. Ya tenemos todo. Ahora vamos a probarlo. Al poner la mano, aparece nuestra esfera 360 pequeña. Si presiono el plano verde, estamos activando la esfera 360 del Plane Tracking y su animación. Pero solo se verá si saco la mano. Acá lo tenemos. Mira por todos lados. Haz que aparezca de nuevo tu mano y la esfera 360 grande desaparece. Y así logramos el switch deseado. Prueba y diviértete explorando. Todos los archivos los encontrarás en mi Patreon, así que no te preocupes por eso. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Estaré generando más experimentos. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.